A mí me gustaría, en primer lugar, exaltar el ejercicio que estamos realizando. Desde esa matriz de análisis que nos plantea, o más bien que aporta el nodo del Valle, pues que nos permite, digamos que, hacer al menos un primer nivel de lectura crítica, porque podemos también proponer un segundo piso a esa discusión que nos plantean allí desde la interrogación de los textos, que dialoga perfectamente con los contextos en los que se producen, pero que también podría abrir a otro tipo de preguntas que nos permitan analizar críticamente esto, porque también valdría la pena actualizar un poco la intención de este ejercicio, porque hoy estamos iniciando una discusión de los lineamientos curriculares. Hay una primera razón que es legítima: casi 3 lustros en el caso de los lineamientos curriculares, de publicados, de implementados, y es implementados entre comillas, de difundidos, quién sabe si de apropiados. Ahí también hay preguntas que nos podrían ayudar a hacer un análisis crítico, una lectura crítica de lineamientos curriculares y de estándares. Los estándares sí son un poco más nuevos, pero sabemos que los lineamientos curriculares ya van por los 15 años. Esta es la razón, pero hay otra, ¿cierto? Y es, yo me atrevería a hablar desde mi experiencia, pues cuando fui profesora en la básica, como profesora universitaria, pero también con un trabajo más o menos sistemático con grupos de maestros y maestras en el área. Y eso pues le da a uno algunas aproximaciones acerca de cómo son leídos, cómo son recibidos, qué tan conocidos y qué tan leídos son los lineamientos curriculares por maestros y maestras de la básica, media y primaria. Ahí ya un primer problema, porque no han llegado a todos los rincones, y si llegan, uno se encontraba con la sorpresa que estaban encerrados en la oficina del coordinador, o que en los lineamientos curriculares, sí, el libro rojito, el libro rojito que circula por ahí, pero ¿qué son los lineamientos curriculares para el área? Preguntarle al texto implica también preguntar cómo ha sido su difusión y obviamente su recepción. Bueno, no quiero repetir mucho porque creo que coincidimos, al menos en los primeros aspectos, en las primeras preguntas acerca de los autores, en fin. Aunque yo sí me concentré un poco más en el eje de literatura, tanto en los lineamientos como en los estándares. Yo tendría para agregar frente al asunto de los autores, de los estándares y de los lineamientos, sobre todo de los estándares, pues que fue un ejercicio bien interesante porque hacia el 2001, y si alguien tiene aquí buena memoria me puede recordar si fue en el 2001, salió un primer borrador de estándares. Yo no tengo otro calificativo, eso fue un desastre. La propuesta en sí misma era tan prescriptiva como los marcos generales de los que hablaba ahora Norberto. Y allí, esa primera versión casi que estaba construida solo por expertos. Ahí, en el país, pudimos ver una cosa muy interesante, porque hubo voces. Cuando eso llega a maestros en ejercicio, cuando llega a universidades para que ese borrador lo analicemos, resultan voces de maestros y maestras de la base, se hacen análisis y entonces ahí se recogen esas apreciaciones, porque presentaban unos marcos muy interesantes
pero luego la plantilla, podría decirse, la matriz de esos estándares resulta bastante problemática, más restrictiva de los que podemos tener ahora. El otro asunto tiene que ver entre esa relación entre lineamientos curriculares y estándares, acerca de cómo los lineamientos curriculares son un documento fundamentado que acude a teorías del lenguaje, de la literatura vigentes, que propone una mirada que no solamente es distinta, sino que genera rupturas muy, muy importantes en la manera como concebimos el lenguaje, la literatura y su enseñanza. El modo como se reciben esos lineamientos también ha generado desconcierto en algunos grupos, en algunos entornos. ¿Y de dónde viene el desconcierto? Pues venimos de unos marcos generales, venimos de que nos digan es que así se hace, vaya aplique, vaya al salón de clases y simplemente vacíe eso al parcelador. Y todo. Yo me acuerdo que le decían a uno, los niños se pueden sentar así, en ronda, y la evaluación se hace así, el objetivo es este. Vienen esos marcos generales, luego recuerden que hay un texto que empieza a fungir como un puente entre lo que serán luego entre los marcos y los lineamientos, que son los indicadores de logro. Esos indicadores de logro entonces nos permiten una mirada general, pero bien interesante. Definitivamente los estándares son textos argumentativos, expositivos y hasta poéticos. Pues para los lineamientos, perdón, pues es que los estándares son un grupo no de contenidos, pero sí de ejes temáticos que se aterrizan en una malla. Son muy útiles como en ese momento de pensar prácticamente qué es lo que va en cada periodo, en los diferentes ciclos, pero no alcanzan a ser otro tipo de texto. Les voy a hablar del eje de literatura donde me concentré para este ejercicio. Las posturas teóricas que nos presenta el profesor Fabio Jurado, podríamos decir sin temor a equivocarnos que son posturas todavía muy vigentes, que son amplias, que permiten el diálogo, que consultan a través de la idea de la intertextualidad. Lo que está proponiendo es un diálogo también de saberes, una mirada abierta a lo literario, al análisis literario. El profesor Fabio Jurado nos presenta la literatura como un saber escolar muy específico. Interroga pues con los cuestionamientos que hace allí acerca del lugar del maestro de literatura. Y es claro, y el ejercicio que nos propone, siento yo, es muy pensado para el maestro, efectivamente, pero allí ese otro sujeto que necesitamos tener presente en todo este asunto es el sujeto estudiante. No está muy visible. No están muy visibles en una caracterización que tendríamos que hacer de la población a la que nosotros nos enfrentamos. ¿A dónde voy con esto? Pues la básica está concentrada en niños, niñas, jóvenes. Pensar el texto literario, pensar la literatura y la enseñanza de la literatura debería estar atravesada por la reflexión sobre quiénes son. Vamos a poner la literatura aquí en el lugar en la relación con ese estudiante, vamos a ponerlo como lector, pensando en la intención que debe tener la formación literaria también, en la formación del lector literario. Otro asunto en el que coincidimos la mesa de literatura y los planteamientos que hacemos es esa relación con las nuevas tecnologías, con
los medios masivos de comunicación, con toda la propuesta de virtualidad a la que se enfrentan los estudiantes, quienes se están formando hoy, y si acaso eso no nos da pistas para un nuevo lector. Ahí tendríamos que pensar cómo leen los muchachos hoy en día, y si la enseñanza de la literatura es un currículo que esté pensando en lo literario, no tendría que contemplar esos asuntos. Sin lugar a dudas, cuando nosotros pensamos en una didáctica de la literatura, en una enseñanza de la literatura, pensamos en crisis, en problemas, en ausencia de lecturas, de aproximaciones. Casi siempre las reflexiones que se hacen son cómo los acercamos, cómo los motivamos. Por eso el auge de la promoción de lectura. ¿Cómo los animamos? ¿Cómo hacemos para que se gocen esto?